Para tener huerta en pequeños espacios no necesitamos tener precisamente una superficie de suelo, porque podríamos usar, por ejemplo, recipiente reciclado de aceite para tener perejil, caños viejos que ya no utilizamos más en las construcciones, para tener, por ejemplo, plantas de lechugas, baldes viejos, inclusive hasta juguetes viejos que podemos reciclar para trasplantar las hortalizas. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es tener un suelo bien abonado para que se pueda desarrollar la planta con ayuda del sol. ¿Por qué digo con ayuda del sol? Porque el sol es importante. Deberíamos tener como mínimo 2 horas de luz de sol por día para que la planta pueda fabricar y procesar sus alimentos. ¿Qué necesitamos para la huerta? En primer lugar, como dije, ingenio y creatividad. Podemos usar botas viejas, zapatitos viejos y, como ya dije, caños en desuso. Lo importante es considerar que todos los recipientes deben tener precisamente orificios para que se escurra el agua en exceso. Y si quieren seguir aprendiendo más, les esperamos en el stand del Ministerio de Agricultura, que fundamentalmente es un stand técnico educativo, donde pueden aprender sobre huerta y otros temas también.